nos vamos a ir a cómo acceder a él y configurarlo. Cómo accedo a este sistema operativo de los equipos de red y cómo se configura. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver tipos de acceso. Y vamos a conocer uno que se llama acceso por consola, acceso telnet, acceso por SSH y el acceso auxiliar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Les comento antes de avanzar que este capítulo era muy interesante en clases presenciales porque primero veíamos esto que era la parte teórica, conocíamos un poquito el funcionamiento de un equipo de red, cómo se accede, etcétera, y luego venía la parte práctica, porque yo les entregaba los equipos y usted accedía a los equipos y los configuraba. Profe, Dígame, ¿cuál es el título? ¿el título no tiene título? ¿No lo he puesto No, todavía? no, 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 se va a notar. Solo he dicho ese, que es el nombre del capítulo. Protocolos, ese ya, eso. Es el nombre del capítulo completo, que van a ser por lo menos unas 4 clases de esto. Ya, protocolos, espera un poquito, profe. Sí, ¿Sí? ¿Ya anotó? no, una lenteja, profe. Y el Chris también está anotando, profe. Pesado. Ya veremos. Mucho Excel. Mira que no puedo leer los textos de acá. No me da ninguna notificación, no lo alcanzo a escuchar. Mm, Así que abra mejor el micrófono para que nos comuniquemos o, repito, igual tengo el Discord abierto por si acaso, por si alguien quizás tiene las dos aplicaciones. Ya entonces, como les mencionaba, dentro de la parte práctica de este capítulo, nosotros acá configurábamos equipos. Primero utilizábamos un software que emulaba un equipo real, y ahí metíamos comandos y configurábamos y hacíamos cosas entretenidas. Y luego cuando ustedes ya manejaban esto, yo les pasaba los equipos reales y usted se conectaba a través de un cable, que era un cable especial con el computador y configurábamos cositas. Ya, eso es lo que hoy día yo estoy tomando y dejándolo aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer la teoría y luego la práctica la vamos a ir dejando, repito, para la vuelta de clases presenciales. Lo primero que vamos a hacer es esto. ¿Ya? Esto es parte importante del conocimiento que ustedes deben tener práctico. Así que no piensen que se eliminan, sino que simplemente se van a ir dejando para la vuelta. Comencemos. ¿Qué significa ese true? Ah, ese es el mensaje. Bueno. Para la 21 de 0 una cosa así. Eh, bueno, esta clase específica, el nombre tiene más o menos como entrenamiento intensivo sobre iOS. Pronto vamos a conocer qué significa iOS, pero ese sería el nombre de esta clase. Si quiere lo puede anotar. Entrenamiento intensivo sobre iOS. Pregunta, de los dibujitos que aparecen en esa imagen, ¿qué es lo que estamos mirando ahí? ¿Alguien me puede decir qué equipos están en esa imagen? dos computadoras, ¿Cómo? dos computadoras y el Switch, ¿no? Ya, perfecto. Es importante, recuerden que siempre vamos a utilizar la representación gráfica o la representación de los dispositivos a través de dibujos. Ya, este es un computador y este es un switch. ¿Sí? Importante que lo vamos identificando. Entonces, pregunta. Anote esa pregunta en su cuaderno. ¿Qué es un sistema operativo? Eso es lo que tenemos que definir ahora, para poder empezar desde acá. ¿Alguien quiere acceder? La Raquel se había quedado dormida. Buenos días, señorita Raquel. ¿Cómo está? Espero que bien. Entonces, anote la pregunta. ¿Qué es un sistema operativo? En base a las imágenes, que son muy explicativas, creo yo, ¿qué creen ustedes que hace o qué es un sistema operativo? ¿Qué función puede cumplir un sistema operativo?
de lo que sepa, o si tiene alguna, si no tiene ninguna noción de lo que entiende de esta imagen de acá, de esa de ahí, y de esta imagen de acá. ¿Alguien me puede decir qué cree que hace o qué función cumple un sistema operativo? ¿El sistema operativo no era el hardware y el software? No, No, ah, ya. no, porque mira, si te fijas No, bueno, acá, bien. en esta imagen aquí está hardware, y ahí dice sistema operativo. Entonces no es eso. Ujú. Aquí están las aplicaciones, que serían los software, aquí está el usuario, o acá dice que el sistema operativo está aquí adentro, teclado, mouse, disco Ujú. duro, aplicaciones, monitor, periféricos. ¿Qué hará o qué función cumplirá el sistema operativo? Nadie escribe. Igual estoy atento, chiquillo, acá. Voy a ir cambiando un poco la pantalla por si es que alguien escribe. Mm, ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el sistema operativo? ¿Qué función cumplirá? Quizás con lo que digan podemos acercarnos a la definición entre todos. Vayan participando, por favor. O si no, vamos a ir consultando de a uno. A ver, vamos a preguntarle a alguien. Al primero que sale aquí. Christopher Cayuan. Cayuan, obligado. si no puede hablar, lo escribe. ¿Qué cree usted que es un sistema operativo? Lo que crea, lo que cree. Deja un computador para que se pueda ocupar. ¿Ya? Perfecto. Sí, no se equivoca, está bien. Quizás no es la función principal, pero sí. Si no tenemos sistema operativo, no podemos ocupar un equipo. Ya, no un computador. Generalicémoslo más. Un equipo, cualquiera. Víctor Navarrete. Víctor, si no quiere hablar, me puede escribir. ¿Qué cree usted que es un sistema operativo? ¿O qué función cumple? Mm. Víctor, ¿está por ahí o anda en el baño? No, no está. Vamos a dejar entonces registro de la gente que no participa. Ahí está Víctor, muy bien, se salvó. Dice, administrar a los software del dispositivo. Súper bien, muy bien, Víctor. Administrar a los software administrar los software del dispositivo. Sí, súper bien. No es toda la función, pero sí es parte de la función. Así que la vamos armando a poquito. Primero, Cayuan dijo que si no tenemos sistema, el equipo no funciona. Bien. Víctor dijo que administra a los software de un equipo. También está correcto. Cristian Yáñez, usted que aparece aquí como tercero. ¿Qué se le ocurre qué función cumple el sistema operativo? Si no quiere hablar, lo puede escribir. Estamos atentos ahí al chat. Si no, les muestro la imagen para que se haga una idea. Aquí vamos escribiendo a la gente que yo le pregunto y no me habla nada. Vamos a dejar aquí. Ya. Dice Yáñez que es cuando nos entrega funciones del computador. Nos entrega funciones. No. No, Yáñez. En ese caso creo que nos alejamos un poquito de lo que queríamos llegar como función. Es lo que conecta el hardware con el software. ¿Quién fue el experto? Yo, ¿Quién es yo? Jorge. Ya, Jorgillo, muy bien. Ya, por ahí también la Meli había escrito algo. Controlar los procesos. Sí, también estaba correcto. Controlar los procesos. Pero yo creo que lo más cercano
que se mencionó y que de ahí vamos a tomarnos un poco para poder tomar las definiciones, es aquel que hace la comunicación entre el hardware y el software o las aplicaciones. ¿Ya? Anótelo eso como primera definición. Un sistema operativo es aquel que comunica, el hardware de un equipo, repito, no estoy hablando solo de PC, es el que comunica el hardware del equipo con el software de ese equipo. Él es podríamos decir, como el traductor intérprete, como el interlocutor entre esas dos cositas. El software por sí solo no puede hablar con el hardware. Tiene que haber alguien que esté en el medio que haga esa conversión o comunicación. Y ese sería nuestro sistema operativo. ¿Ya? Así que súper bien, Jorge. Eso es principalmente lo que hace un sistema operativo. Hace la comunicación entre hardware y software. ¿Ya? De ahí podríamos empezar a dividir un poquito más también, a desglosar un poco más la idea. ¿Por qué razón hace la comunicación entre ellos? Porque, y creo que esto ya lo había explicado, por ejemplo, si Excel necesita ser ejecutado, Excel dice, ya, para yo ser ejecutado necesito tener un poco de procesador. Entonces aquí, por ejemplo, está la CPU. Entonces necesito tener un poco de espacio en el procesador para ser ejecutado. Aquí está la memoria RAM. Entonces dice, también necesito tener un espacio de almacenamiento para poder mantenerme en ejecución. Además necesito ocupar parte de la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que solicita el Excel, el sistema operativo es el que se lo va a entregar y va a ir a mirar el hardware, decir, oye, ¿tenemos todo esto que nos está pidiendo este software? Sí. Y se lo va a entregar finalmente a esa aplicación. Entonces, él es el que hace esta gestión, que por ahí alguien mencionó, ¿quién era? El Víctor, que dijo que hacía un poco el tema de la gestión de los procesos. No, la Meli dijo el tema de controlar los procesos. El Víctor dijo que administraba los software. Cuando hablaba de administrar decía un poco que tomaba parte del hardware y le decía al software, toma, puedes ejecutarte. ¿Ya? Eso es un sistema operativo, por eso acá en la imagen también dice que el teclado para funcionar le pide permiso al sistema operativo. El mouse, el disco duro, las aplicaciones. Entonces, todo esto, para poder comunicarse entre sí, el sistema operativo sería el encargado. Ahora, el sistema operativo que es, también es un software. ¿Ya? También es un programa. Pero podríamos decir que el sistema operativo es el programa más importante dentro de un equipo. Podríamos decir que es como el programa principal. ¿Ya? Así que no se lo olvide para que también tenga una idea. ¿Ok? Finalmente es un sistema operativo, es un software principal que cumple la función de comunicar hardware con software. O que cumple la función de comunicar el equipamiento tangible con las aplicaciones, como usted lo quiera llamar. Entonces, entendiendo ya un poquito cómo funciona un sistema operativo o qué relación tiene entre software y hardware, vamos a mencionar lo siguiente. Dice que los equipos de red siempre han dependido de un sistema operativo. O sea, todos los equipos necesitan tener un sistema operativo para funcionar, como dijo Cayuan. Entonces, ¿a qué nos referimos? Como usuarios finales, ¿cuál era el otro nombre que recibían los usuarios finales? Preguntémosle a Christopher Rosas, que apareció aquí justito. Rosas, ¿cómo se llaman también los usuarios finales? ¿Cuál es el otro nombre que nosotros le dimos en el capítulo anterior? Ya, la Meli se aburrió y se fue. Rosas lo puede hablar o escribir. Chuta, estamos mal ahí por Rosa, tiene que estudiar más. Acá arriba veamos qué más tenemos. Álvaro. Oye, pero estoy preguntando yo, pues qué sabes, viste que queréis participar en todas, después no queréis participar en nada.
De ahí el que se dio la respuesta. Sigamos avanzando. Host, ¿ya? Usuarios finales también se le conoce como host. ¿Sí? Se salvó. ¿Quién era el que, a que le iba a preguntar? No me acuerdo. El Álvaro, claro, el Álvaro se salvó. Pero para la otra Álvaro, la pregunta va para ti. Entonces, los usuarios finales o host, como un PC, como un portátil, como un smartphone, como una tablet, etcétera, necesitan tener un sistema operativo. Siempre la sigla que vamos a ocupar aquí es SO. ¿Ya? Casi nunca se escribe todo en la parte, como es un nombre muy grande, siempre le vamos a decir SO. Los switch o switches, ¿cierto? También necesitan tener sistema operativo. Los routers también necesitan tener sistema operativo. Los puntos de acceso, access point, los firewall. Todo dispositivo, toda máquina que trabaje dentro de una red requiere o depende de un sistema operativo para funcionar. Por eso les dije yo que lo que había dicho Cayón estaba bien, pero no era la función. Sí, pero está bien porque sin sistema operativo los equipos no hacen nada. Ahora, esto de aquí es el que nosotros vamos a estudiar. Este de acá es un sistema operativo, pero es un sistema operativo especial para un tipo de equipo. Se llama Cisco Internet Network Operating System o sistema operativo de redes de Cisco. O sea, es el sistema operativo que utilizan los dispositivos Cisco, que son los dispositivos que nosotros vamos a poder configurar y estudiar. Entonces, este es el nombre de los sistemas operativos que ocupan los equipos que son de Cisco. ¿Ya? Vaya anotando, por favor. El iOS o el Internet World Operating System es el sistema operativo que ocupan los equipos Cisco. ¿Sí? Sí, pues estoy compartiendo la pantalla. ¿Por qué Rosa no veis? Ah, claro, ese puede ser el problema. Sí, además de la lista de toda la gente que aparece, va a aparecer una que es con mi nombre y dice pantalla compartida o algo así. Esa es la que tienes que dejar fija. Ah, sí, porque igual, perdón, como estamos recién ocupando esto, igual quizá a lo mejor no expliqué ese detalle. ¿Sí? Chuta, de no cargando. BTR. Ustedes cuando se acercan a la imagen, ponen ahí fijar en la pantalla. Y con eso van a fijar siempre que la pantalla mía que estoy compartiendo es la que ustedes puedan visualizar todo el rato. ¿Ya? Fijar en pantalla. Por ejemplo, yo pongo fijar en pantalla y siempre va a estar Rosas ahí disponible. A pesar que otros puedan hablar, etcétera. ¿Sí? Eso es fijar. Vamos, ¿sí? Para que Rosa le cargue porque la idea de utilizar esta misma aplicación es para eso, para que ustedes puedan verla, porque hay varios que no se estaban pudiendo conectar a las transmisiones en Discord, por eso cambiamos. Bacán, súper, sigamos. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Sí, el iOS, nombre del sistema operativo de los dispositivos Cisco. ¿Quién necesita sistema operativo? Todos los equipos que trabajan en las redes. Entonces, expliquemos un poquito, en otras palabras, funcionamientos del sistema operativo. O cómo comparte el sistema operativo con las otras cosas que existen en los equipos. Por ejemplo, en un computador, que no es diferente a un router, un switch, etcétera, trabajan de la misma manera. Tenemos dividido está dividido en tres partes. La shell, que está aquí arriba, ¿cierto? Que es la que está más afuera del equipo. La que está más afuera del equipo. Aquí está la definición. ¿Qué es shell? Dice, interfaz que los usuarios soliciten tareas específicas al PC. Para la PC. Estas solicitudes se pueden realizar mediante interfaces CLI y GUI. Esto es clave. ¿Ya? Si está tomando apuntes, eso tiene que estar escrito sí o sí en su cuaderno. Explico.
¿Qué es la shell? Es la interfaz que visualiza al usuario. Es la interfaz que visualiza al usuario. Por ejemplo, lo que usted está viendo ahora es la shell de mi computador, ¿sí? Que es una shell de tipo GUI. ¿Qué significa que sea GUI? Esto es interfaz gráfica de usuario. Eso significa GUI, interfaz gráfica de usuario. O sea, lo que nosotros siempre hemos visto en nuestros equipos. La visualización gráfica con imágenes, donde existe un puntero, donde hay videos, todo lo que sea gráfico es una interfaz de tipo GUI. Entonces, explicar la GUI no es tan complejo porque usted lo ha ocupado todos los días, o lo ocupa siempre. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Qué es la CLI? Porque dice acá que existen dos formas de poder visualizar, incluso existen tres formas hoy día. Pero vamos a ver primero la segunda. La GUI, entonces, repito, es la interfaz gráfica de usuario. O sea, es aquella interfaz que nos permite a nosotros visualizar imágenes. Y significa interfaz de línea de comandos. CLI. Interfaz de línea, no, de línea solo, de línea de comandos. Anótelo por favor, la que significa CLI. Interfaz de línea de comandos. La otra que no aparece acá, y que también hoy día se utiliza mucho, es la TUI. Esta interfaz es la interfaz touch de usuario. ¿Por qué la interfaz touch? Porque además de poder visualizar informaciones, o además de poder visualizar quizás los gráficos, las imágenes, la forma de interactuar con el sistema operativo se hace a través de tocándolo, a través del touch. Ya a través de tocar la pantalla o el monitor o lo que sea. Y esa es la TUI, que no aparece acá, pero que hoy día es muy utilizada, que es la que nosotros siempre utilizamos para poder interactuar con nuestro celular, por ejemplo. Entonces, eso sería el shell. Repito nuevamente, es la interfaz que es la que muestra o la que me permite a mí como usuario solicitarle cosas al equipo. Está dividida en tres. Puede ser gráfica, puede ser por comandos o puede ser touch. Sí, hoy día, por ejemplo, de mi computador sería GUI. Los computadores igual vienen con esa interfaz emulada, claramente, que sería esa interfaz. Comando. ¿Sí? Interfaz de comandos. Entonces aquí yo puedo aplicar comandos, ¿cierto? Usted incluso, hay varios juegos que, como para acceder a las claves o los trucos, uno accede a una línea como esta y escribe no sé qué, creo que en el GTA se podía hacer eso, o en el Counter-Strike, que uno escribía bla, 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 y te dejaba tener, no sé, herramientas, no, armas ilimitadas, no sé qué, con no sé cuánto. Infinita. Sí, infinita, exacto. Entonces, eso es la CLI, esto que está acá. Donde yo puedo hacer todo, lo mismo que estoy haciendo aquí,
gráfico lo puedo hacer a través de comandos. ¿Cuál es la diferencia? Que los comandos son más complejos. Yo, por ejemplo, quiero cerrar esto, yo me voy en la interfaz gráfica, con el mouse o con el puntero, a la X se cierra. En cambio, si lo quiero hacer desde acá, tengo que escribir un comando para cerrarlo. ¿Se dan cuenta? Es mucho más sencillo hacerlo a través de lo gráfico que a través de un comando, porque tendría que aprenderme todos los comandos para cerrar, para abrir, para minimizar, para crear una carpeta, para crear un archivo. Todo eso son puros comandos. Y todos esos comandos existen, ojo. Todo lo que usted hace en su computador, hay comandos que también lo hacen. ¿Dudas? Ahí tengo 3 mensajes. Claro, todas esas cosas que ustedes a veces escriben para los diamantes y todas esas cuestiones, eso es a través de un comando específico. Sí, eso sería la CLI. ¿Qué habría aquí? Lo segundo, pensando un poco en este dibujito, lo que está más afuera, ¿cierto? Lo que está más cerca del usuario es la shell. Lo que está en el medio es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es el sistema operativo. Dice, establece la comunicación entre hardware y software, de un PC en este caso, y administra el uso de recursos de hardware para cumplir los requisitos del software. Lo mismo que habíamos dicho delante. Ya, aquí está como la definición, si la quiere anotar y no la anotó muy bien, o la quiere comprobar con lo que escribió usted, esa es la definición de sistema operativo. Profe, Dígame. me dijo que la shell se dividía en 3 o en 2. En 3, solo que aquí está escrito en 2, pero son 3 actualmente. ¿Cuál era? No me acuerdo. CLI, GUI y TUI. GOI. Sí. Pero GOI no se le dice esto. Creo que no es TUI. Voy a buscarlo ahora que no, como no sale aquí, creo que es con N. Ah, claro. Dígame. La CLI, la definición, perdón, el nombre o la sigla es de línea de comandos, esa de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, para poder interactuar con el equipo, tienes que hacerlo a través de texto. Tú escribes cosas y el computador o la máquina va haciendo lo que tú le vas diciendo, pero a través de comandos, a través de un texto. En cambio, la GUI es la interfaz que me permite hacer lo mismo, pero en vez de por texto, por gráficos. Interfaz gráfica de usuario. Que si yo, por ejemplo, quiero, no sé, cambiar de pantalla simplemente o minimizar acá, aprieto aquí, o si quiero, no sé, ayuda, aprieto acá, ¿cachai? Es todo a través de gráficos. Los gráficos me van a ir indicando cómo, cómo funciona o cómo yo interactúo. Y como les decía, la única que no sale acá, pero que hoy día igual tiene, podríamos decir, como un nombre técnico, o sea, utilizado es la, perdón, yo dije TUI, pero es NUI. Arréglela, por favor, perdón, el error. ¿NUI? NUI, exacto, NUI. ¿Y Incluso, cuál mira, es cuál es la que falta? estoy buscando en internet y ahora hay otra más. Está la OUI, tampoco la conocía, esa es nueva. Lo que pasa es que el tema de la shell hace referencia a cómo yo me conecto o cómo yo interactúo con el equipo. CLI, comandos, GUI a través de lo gráfico, NUI es directo, o eso significa interfaz del usuario natural, porque yo ocupo mi cuerpo para interactuar con el equipo. De ahí viene la parte touch. Y ahora hay otra que se llama la OUI, que significa interfaz de usuario orgánico. No les podría explicar qué es porque no la había leído nunca. OUI, si quiere por ahí después denle
Una vuelta. Ah, que tiene que ver con la parte de que el computador hace cosas para mí, no es que yo las solicite. Estamos hablando aquí un poco, yo creo, de inteligencia artificial. ¿Cuál es la OI? Lo que mencioné recién. Está basado un poco en que el equipo haga cosas según lo que yo necesito. No se lo digo, no lo toco, no lo escribo, sino que el equipo se va dando cuenta de lo que necesita y lo hace automático. Esa es la OI. Pero como les menciono, y lo estoy leyendo acá desde mi celular, esa interfaz hasta el año pasado no existía. No sé, para que nos vamos dando cuenta que las tecnologías avanzan tan rápido que si uno no estudia o no se va actualizando va a quedar obsoleto. Lo cual podría ser como un ejemplo de la OI. Usted dijo como que ejecuta como algo que yo necesito, pero sin pedírselo. Ujú. Por ejemplo, cuando se abre el Discord solo, ¿no? Como por ejemplo, no. Como por ejemplo, cuando yo utilizo biometría para acceder a algún lugar. ¿Se acuerdan de los Mm, biométricos que vimos en IMI? sí, sí, sí. Por ejemplo, yo quiero que la puerta se abra y yo miro la puerta y se abre sola. Y es porque a lo mejor tiene un sensor que visualiza mi ojo y cuando a lo mejor yo lo miro más de 5 segundos, la puerta se abre sola. Eso sería OUI. Porque uno, no le escribo. Dos, no hay un gráfico para poder yo realizarlo. Tres, no lo toco, que sería la NUI, ¿cierto? Que es touch. Cuatro, es la orgánica. O sea que yo simplemente visualizo y la puerta se abre. O hoy día en los celulares, pues cuando usted los desbloquea con la iris de su ojo, ¿cierto? Hay unos celulares que usted los mira y se desbloquean solo. Eso sería interfaz OUI. ¿Se entiende? Que ustedes no hacen nada, sino que el equipo se da cuenta de lo que ustedes necesitan. No se lo vamos a escribir aquí abajito porque es importante que nosotros nos mantengamos actualizados como trabajadores o estudiantes del área de la tecnología. Entonces tenemos CLI, GUI, la otra se llamaba NUI, que repito, es toda la interfaz touch, todo lo que tú tocas y hace cosas es NUI, y la otra sería la OUI, interfaz orgánica de usuario. Y ahí tenemos las cuatro. Aprendí algo nuevo hoy día, que no está nunca de más. Eso sería Shell. Y después pasamos al núcleo, y el núcleo dije que era la definición del sistema operativo. ¿Sí? Comunicación entre hardware y software, donde yo le digo al hardware cuánto necesito para que el software pueda funcionar. Y finalmente llegamos al hardware, a la parte más interna de este equipo. Y usted ya lo conoce, que es la parte física de un PC o de un equipo, incluidos los componentes electrónicos subadyacentes. Entonces tenemos lo que está más cerca del usuario, que es la shell, ¿cierto? Lo que está en el medio, que es el sistema operativo o núcleo, y finalmente lo que tiene el equipo, que es el hardware. ¿Sí? Así más o menos están divididas las máquinas hoy día. Lo que usted visualiza, lo que hace que todo funcione, que sería el sistema operativo, y lo que usted puede tocar, o finalmente la máquina misma, que sería el hardware. Hasta ahí, ¿dudas? A ver, dice, ¿se puede relacionar con los vehículos Tesla, el conductor automático para evitar choques? Puede, sí, obviamente tiene relación con eso. ¿Ya? Claro, hoy día hay vehículos automáticos que tienen sensores. Yo creo que la palabra sensor hace referencia al OI. ¿Ya? Si yo tengo un sensor, piensen, por ejemplo, hay máquinas que tienen sensores para verificar si una planta está muy seca. Entonces, cuando la planta ya está muy seca, el sensor lo verifica y riega solo el agua, perdón, riega solo la planta con agua. Entonces, eso ya podríamos decir que es un OI. No la toqué, no hay un gráfico entre medio, no escribí un texto, sino que se hizo automático. ¿Sí? Entonces, avancemos en lo que a nosotros sí nos importa, que es la parte del iOS, del sistema operativo de Cisco. Primera cosa muy importante, ¿dónde se guarda el sistema operativo de Cisco?
se almacena en la memoria flash. Esto es una memoria. Ya, anotar un tiro. El iOS de Cisco, o sea, el sistema operativo de Cisco, se guarda en una memoria llamada flash. Esta memoria no existe en los computadores, por eso es importante mencionarlo. ¿Qué característica tiene la memoria flash? La memoria flash dice que es un almacenamiento no volátil. Y ahora sí, Álvaro, respóndame qué significa que un almacenamiento sea no volátil. ¿Qué significa que el almacenamiento sea no volátil? Repito, es más fácil que active su micrófono nomás y no hable, no hay problema. ¿Para qué? Ya, pero sin energía, ¿para qué? Está bien, está casi la respuesta. ¿Para qué no necesita energía? Esto es relevante saberlo porque dentro de las características de la memoria esto tiene que saberse. Sí, eso es muy bien, Álvaro. Almacenamiento no volátil quiere decir que cuando esta memoria que está acá, esta es la flash, por si acaso, ahí está la imagen. Cuando la memoria flash no recibe energía eléctrica, no se borra la información que está almacenada, o sea, se mantiene como un disco duro, como un pendrive, ¿ya? No como la memoria RAM. Recuerden que esa era volátil. Se apagaba el equipo, se borraba toda la RAM. Esta es no volátil. No se pierde la información cuando se corta la alimentación eléctrica. Se puede modificar o sobreescribir. O sea, yo puedo eliminar el sistema operativo que tiene ahí y ponerle otro. A eso se refiere. Se puede utilizar para almacenar varias versiones de iOS. O sea, puedo guardar más de un sistema operativo en esta memoria flash. Dice que el iOS se copia de la memoria flash. Perdón, el iOS se copia de la memoria flash a la memoria RAM. Por tanto, los equipos Cisco sí tienen memoria RAM. Y recuerden que la RAM lo que hace es guardar cosas en ejecución. Entonces, le explico. Miren, si acá yo tengo el iOS guardado y yo prendo el router o el switch, lo que voy a hacer es hacer una copia de esto y se la voy a pasar a la memoria RAM para que la memoria RAM la ejecute. Por lo tanto, repito, hago una copia, entonces voy a tener el iOS aquí y voy a tener el iOS ahí. La memoria RAM lo que hace es ejecutar el sistema operativo. Lo ejecuta sin problema. Luego, yo apago el computador, perdón, en este caso yo apago el router, se borra la iOS, ¿cierto? Porque la RAM es volátil, dice ahí, pero el sistema operativo siempre estuvo acá. Eso es lo que ocurre cuando ustedes prenden un router, un switch, Cisco. Usted prende el equipo dice, aquí está el sistema operativo, y hace una copia y se lo pasa a la RAM para que lo ejecute. La RAM lo ejecuta todo el tiempo que necesite. Si el equipo se apaga, se borra lo que estaba aquí y la iOS no tiene ningún problema porque siempre estuvo la copia en la memoria llamada flash. Entonces, la cantidad de memoria flash y la cantidad de RAM tienen que ser parecidas o mayor la RAM siempre porque va a depender del sistema operativo. Si este sistema operativo, por ejemplo, pesa 32 megas, los sistemas operativos de los equipos de red son chiquititos, 32 megas, y mi RAM es de 32 megas, cuando yo haga esta copia y se la pasa a la memoria RAM, la RAM va a quedar llena de inmediato. No sirve. Entonces, siempre la RAM tiene que ser mayor al flash. Siempre la RAM tiene que ser... Ay, me equivoqué esa parte. Para que quede más decente. Siempre la RAM tiene que ser mayor
a la flash. Porque el sistema operativo está aquí, y si el sistema operativo es grande y la memoria RAM es chiquitita, no va a caber ahí, no va a cargar. Entonces siempre la RAM tiene que ser mayor a la flash. No hay ninguna duda. Sí, eso es primero donde se ubica. ¿Ya? Donde se guarda el sistema operativo de los equipos Cisco. Se guarda una memoria que se llama flash. Esta memoria es no volátil, por tanto no se pierde la información. Se puede modificar o escribir para poner otro sistema operativo. Puede tener más de uno. Y cada vez que el equipo prende, la memoria flash lo hace una copia de su sistema operativo y se lo pasa a la RAM para que la RAM lo ejecute, perdón, lo guarde en ejecución y puede hacer la carga del sistema operativo sin problemas. Por tanto, la memoria RAM siempre tiene que ser más grande que la flash para poder utilizarse. ¿Estamos? A ver, vamos a buscar a alguien para hacer alguna pregunta. Al azar, atento. Gerardo Yáñez. Atento, Yáñez, porque la próxima pregunta va para usted. Métodos de acceso. Anótelo como subtítulo. Con esto, chiquillos, con esta parte ya comprendimos un sistema operativo, ya comprendimos cómo funciona, ya comprendimos qué es lo que hace dentro de un equipo y además lo fuimos capaces de poder asociarlo ahora a los equipos de Cisco, de red. Entonces, lo que viene ahora es cómo accedo al sistema operativo de Cisco y lo configuro. ¿Ya? Por eso es métodos de acceso. ¿Cómo acceso o cómo llego al iOS de Cisco para poder configurarlo? Esa es lo que vamos a definir ahora. ¿Cuáles son los métodos más comunes para acceder a una interfaz de comandos? Eso me faltó mencionar. Los iOS de Cisco, anótelo por favor porque no se les va a olvidar. Los iOS de Cisco, o sea, los sistemas operativos de los dispositivos de red, son todos con interfaz CLI. Los sistemas operativos de Cisco para los equipos de red, o sea, los iOS, tienen la shell de tipo CLI. Eso quiere decir, y le pregunto ahora sí a Gerardo, Gerardillo, ¿cómo vamos a configurar los routers y los switch si la interfaz que tienen son CLI? ¿Lo vamos a tocar y se va a configurar? ¿Lo vamos a mirar y se va a configurar? ¿Cómo vamos a configurar los equipos de red de Cisco si su shell es CLI? Esa es la pregunta. Que son porfiables, estoy diciendo a Gerardo, me contesta el Merino. Igual que en las clases, le dije al de allá y contesta al del otro lado. Ya, Merino, tenéis menos puntos que esté correcto. ¿Ya? Sí, a través de comandos, ya a través de texto. Eso quiere decir que yo voy a ver esto. ¿Ya? Voy a ver esto en mi computador cuando esté dentro del router o dentro del switch. ¿Ya? Para poder visualizar y configurar. Sí, es el nombre de usuario de mi computador. Entonces, lo que ustedes van a aprender ahora, más o menos, porque la idea es que después en clases presenciales lo practiquen, lo que van a aprender es cómo acceder al router y visualizar esto que estoy mostrando yo ahora y poder aprender comandos para hacer cosas. Por ejemplo, cómo le cambio el nombre a un equipo, que es muy básico, pero eso todo lo vamos a tener que aprender a través de texto. O sea, por ejemplo, en Windows, si yo aprieto dir, que es un comando, dir lo que hace es identificar
las carpetas que están dentro de la carpeta usuario, por ejemplo. Entonces aquí yo tengo la carpeta administrador, la carpeta default, Felipe, Luis, public. ¿Sí? Y yo si quiero acceder a una de esas, pongo cd espacio Luis Pai, por ejemplo. Y yo accedo a esa carpeta. Entonces ustedes lo que van a hacer es eso, aprender estos comanditos. Comando dir, comando cd, pero estos son de Windows, ojo. ¿Ya? Usted va a aprender los comandos que son para los equipos de red Cisco. Eso es lo que van a aprender. Pero primero tenemos que llegar a esto. ¿Cómo visualizamos esto en un equipo? Claro, el ipconfig y todo ese tipo de comandos que son de Windows, usted ahora los va a aprender y que son de Cisco para los equipos de red. Pero repito, antes de llegar a los comandos tenemos que saber cómo llegar acá. Ya cómo visualizar esta interfaz de líneas de comando. Esto es lo que vamos a ver ahora. Gerardo, para la próxima te toca. Y tenemos tres formas de acceder a la línea de comandos de, en este caso, aquí tenemos la imagen de un router Cisco 1941. Este es un router. Número 1, a través de la consola. Número 2, a través de Telnet o SSH. Y número 3, a través del puerto auxiliar. Ahora vamos a ver en detalle todos, ¿ya? Así que voy a pasar al tiro a la otra para que noten. Número 1, puerto de consola. Primera forma de acceder, repito, a un dispositivo de red para poder visualizar la línea de comandos. Método de acceso a la consola o por puerto de consola. Primero, fíjense abajo. Dígame. ¿Voy a poner la anterior un poquito? Eso. Listo, ya. Sí, eso ya no era mucho. Primero, entonces les quiero hacer referencia. El puerto de consola es un puerto físico. Ya, es una interfaz física. Y en este router específicamente está ahí abajo. ¿Está escrito aquí o no? Si no está escrito para decirlo ahora, no está escrito. El puerto de consola en los dispositivos Cisco siempre es de color celeste. Así lo vamos a diferenciar y lo vamos a encontrar súper rápido. Si se dan cuenta, obviamente es un orificio, ¿cierto? Pero abajo está el color celeste. Siempre va a estar escrito de color celeste o siempre va a tener una franja de color celeste. Ese es el puerto de consola, ¿ya? Igual aquí dice console, ¿sí? Lo van a encontrar con el nombre. Ese es el nombre en inglés, console. Y acá abajo, si se dan cuenta, sigue siendo celeste, pero aquí es la consola, pero a través de un cable USB. Pero lo mismo son los dos consolas, es lo mismo. Entonces, como ya los ubicamos, primera característica o letra A, se puede acceder al dispositivo incluso si no hay servicios de red configurados. ¿Qué significa esto? Es... Si no hay internet. No me gusta como dice ahí. Si no hay internet, mira. ¿Qué pasó? No, nada. Más que lo que dice ahí, me gustaría que lo entendieran de la siguiente manera. Para yo acceder al router o al switch por puerto de consola, no necesito que esté configurado anteriormente. Eso anoten por favor textual. Para acceder por puerto de consola, no se necesita configuración previa. No se necesita configuración previa. O sea, el equipo puede estar nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos, que lo vamos a conocer más adelante, que para acceder sí necesitan configuración previa. Entonces, repito, para acceder por puerto de consola, no se necesita configuración previa. O sea, yo me puedo comprar un router que está nuevo y accedo por consola. Porque como está nuevo no tiene configuración. Entonces da lo mismo, yo puedo acceder por este puerto y puedo acceder igual al dispositivo y configurarlo.
Para acceder por puerto de consola no tiene que estar configurado. No, no es que no tiene, no No, necesita. no, ya no. Porque puede estar configurado, da lo mismo. ¿Sí? La característica es que no necesita que esté configurado. Si está configurado, da lo mismo, igual puedo acceder. Letra B. O segunda característica de la puerta de consola, que necesita un cable especial llamado cable de consola. Necesita un cable especial para poder conectarme que se llama cable de consola. Yo en esta parte, en mis clases presenciales, siempre mostraba el cable, todos lo conocían. Bueno, ahora no lo puedo mostrar, pero por lo menos puedo decir que es este. ¿Ya? Fíjense que el cable siempre es celeste porque el puerto también es de color celeste. ¿Sí? Este conector usted ya lo conoce, es el RJ45, el mismo conector que se ocupa para los cables de red. Ese conector va acá. Fíjense que el mismo puerto. ¿Sí? Ese conector va al router o al switch. Y este extremo que está aquí va al computador. ¿Ya? Pero ojo, hoy día los computadores no tienen este puerto. Este puerto es antiguo, entonces se ocupa esta imagen que está acá. Cable de consola más un adaptador de tipo serial USB. Eso es lo que nosotros tenemos en el colegio para configurar. Eso es lo que se necesita hoy día. Repito, este puerto va al router o switch. Este otro puerto iría al computador, pero como el computador no tiene ese puerto, se pone acá, como sale la imagen, se conecta aquí y de aquí sale el USB. Y ese USB va al PC. ¿Se entiende? Sí, por eso es importante esta imagen. Cable de consola de color celeste. El conector RJ45 va al equipo de red y el otro puerto se conecta al adaptador y el adaptador al PC. O sea, ese puerto USB es el que finalmente llega a mi computador. ¿Sí? Si no hay internet, ¿qué? No caché la pregunta. Nada. Ya, perdón. Álvaro, los métodos de acceso lo estamos viendo ahora. El primero solo anótalo. Si no lo anotaste el otro tres, no importa, lo vamos a ver ahora en el detalle, ¿ya? Estamos recién en el primero que se llama consola. Viste que aquí no puedo alcanzar, no escucho los mensajes. Pero trataré siempre de estar pendiente. Entonces, para poder acceder por puerto de consola, da lo mismo si está configurado o no, y necesito tener ese cable. Y para que usted también lo sepa, con el adaptador USB adicional. Tercero, permite que se introduzcan comandos de configuración. O sea, sí. Esa es la idea de acceder por el puerto de consola, para poder llegar y aplicar comandos de configuración. ¿Ya? Ese es el objetivo. Cuarto, se debe configurar con contraseñas para impedir el acceso no autorizado. Esto es importantísimo. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando yo pongo ejemplo, conecto el cable, aquí está mi cable de consola, aquí está mi computador, y estamos conectados. Yo simplemente conectando el cable y utilizando el software necesario, yo ya estoy dentro del router. Así de simple, así de fácil. Pero pensemos en la seguridad. Si este router tiene información importante, si está en funcionamiento, quizás está entregando acceso a la red a varios equipos, internet, etcétera, y cualquiera pone un cable de consola en ese puerto y se conecta con un computador, ¿será eso seguro? Claramente que no. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que lo que nosotros tenemos que hacer es configurar el puerto de consola con una contraseña. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cualquier persona puede poner el cable en el puerto consola? Sí, lo más probable que sí. Pero acá en el software le va a decir, escriba su contraseña para acceder. Y hasta ahí nomás van a quedar. ¿Se entiende? Entonces, la letra D lo que está haciendo referencia es que debemos
configurar una contraseña para cuando alguien quiera acceder por puerto de consola. Debemos configurar una contraseña para impedir el acceso no autorizado, como dice acá, o para simplemente restringir el acceso a aquellos que tengan el cable y puedan conectarse al equipo. Por último, letra E. El dispositivo debe estar ubicado en una sala segura para que no se pueda acceder fácilmente a ese puerto. Claro, si yo este puerto igual lo dejo libre, y aunque a pesar que tengo contraseña, igual no es tan seguro. Entonces yo lo que debería hacer es tener este equipo en un lugar seguro, por ejemplo en un rack, y ese rack debe estar con llave. Y además ese rack debe estar en una sala de telecomunicaciones que debe tener llave también, o acceso biométrico, con cámaras de seguridad, etc. ¿Ya? Esto hace referencia un poco a la seguridad física. También es importante, no solo la parte lógica, no solo configurar, sino es importante también dónde está ubicado. Debemos dejarlo en un lugar seguro para que nadie pueda acceder fácilmente. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Se entendió el acceso por consola? Entonces, repito, puerto consola, yo me puedo conectar, puerto de consola es de color celeste siempre. Yo me puedo conectar si tiene o no tiene configuración anterior, o sea, me puedo conectar a equipos nuevos. Para conectarme necesito un cable que se llama de consola, que es de color celeste también, y que necesita hoy día un adaptador USB. Cuando yo me conecto por el cable de consola puedo configurar a través de comandos. Se debe poner contraseña para que nadie acceda de forma sencilla y además debe estar el equipo, eso es como adicional la parte, no tiene que ver con la consola, pero además tiene que estar el equipo en un lugar seguro para no tener fácil acceso a ese puerto. Número 2. Número 2, este es el 2.1, porque este está dividido en 2. ¿Sí? Ya. Estamos lentos. Ya, súper. No, pues aquí no hay permiso para el baño. Para eso están los recreos. Hoy que me gusta decir eso antes, ahora ya no lo puedo decir. Ya, sigamos. Entonces, otro acceso que yo puedo tener al equipo se le conoce como telnet. ¿Sí? 2.1, repito, porque este telnet y SSH, que sería el 2.2, se parecen. Por eso están en el mismo número. El 2.1, llamado telnet, dice que es un método para acceder de forma remota, palabra muy clave, a la CLI, o sea, la línea de comando a través de una red. O sea, el telnet se utiliza para acceder de forma remota. ¿Qué quiere decir que sea remoto? A distancia. Yo puedo tener, acá está mi switch, que está conectado a la red, no sé, del colegio. Esto es el colegio. Y eso tiene conexión a internet, bla, bla, bla. Y yo estoy acá con mi computador en Arica, conectado también a la red de internet. Gracias a este servicio, porque esto es un servicio, gracias a Telnet yo puedo, desde mi computador, con mi software obviamente especial, me conecto a internet, internet me lleva a la red del colegio y finalmente yo puedo llegar al switch y configurarlo desde este otro lugar que físicamente es lejano. A eso se habla de forma remota. No como el de consola, porque el de consola la única opción es yo estar al lado del equipo y ponerle el cable. En cambio Telnet no. Telnet ocupa la red para poder hacer la configuración o para poder acceder a través de la red, repito, a una distancia que puede ser igual al lado o que puede ser millones de kilómetros. No hay problema. Esa es la característica de Telnet, que utiliza la red para acceder a distancia a la configuración o a configurar el equipo.
como primera característica. Segunda característica, requiere servicios de red, ¿cierto? O sea, necesita estar configurado para poder acceder a esto. Primero, necesito que el equipo esté conectado a la red, a eso se refiere. Tiene que estar conectado a una red, si no, no sirve. Y además debe estar configurado con este servicio. O sea, ese servicio hay que configurarlo para que funcione. No viene por defecto. El equipo debe estar conectado a una red y además el servicio ya debe estar configurado. Por eso se le hacía la mención delante de el consola. El consola da lo mismo. Si no está configurado, yo puedo acceder igual. En cambio, este no. Este debe estar configurado al servicio de Telnet y debe estar conectado a una red. Si no, no nos funciona. ¿Preguntas? ¿Preguntas con Telnet? ¿Se entendió? Repito, puedo acceder a distancia gracias a que esté conectado a una red, pero es importante que esté conectado a la red y además que esté este servicio configurado previamente. Y ahí ustedes van a conocer cuáles son los comandos para poder configurar este servicio. 2.2 SSH o Shell seguro. ¿Sí? Secure Shell. SSH. SSH es lo mismo que Telnet. Inicio de sesión remoto, similar a Telnet, ¿cierto? Pero dice que utiliza más seguridad. Esa es la clave de SSH. Es lo mismo que hay arriba, pero este tiene más seguridad. Cuenta con una autenticación de contraseña más segura y utiliza encriptación de datos, o sea, perdón, utiliza encriptación al transportar datos. O se conoce el término de encriptación. Quiere decir, aquí tengo mi router, acá está mi PC, o el mismo ejemplo que está ahí arriba. Cuando yo me conectaba por Telnet, la información que va por aquí, que llega a Internet, luego que sale de Internet, entra al colegio y llegaba al switch, cualquiera que pudiera conectarse a esto, aquí hay otro computador, alguien se conectó, podría estar visualizando todo lo que yo estoy mandando por acá, con Telnet. Porque Telnet no tiene encriptación. Y el término de encriptación es un dato, por ejemplo, quiero mandar, no sé, 1, 2, 3, 4, y cuando va a salir, eso se transforma en no miles, en cientos de números, letras, códigos, etcétera, y eso se cambia y viaja por la red codificado. ¿Ya? Eso es encriptar. Cuando llega al destino, el destino va a tomar todo esto que viene encriptado y lo va a desencriptar, porque como están conectados, conocen la forma de encriptación, lo desencripta y luego obtiene el 1, 2, 3, 4 que se envió. Entonces, si hablamos de Telnet, cualquiera que esté visualizando aquí va a mirar, oye, mira, ahí va el 1, el 2, el 3 y el 4. Y podría saber mucha información. En cambio, si ocupamos SSH, cuando los datos viajen por aquí, van a ir, no sé, R, A, mayúscula, minúscula, signo gato, bla, bla, bla. Entonces, alguien que quiera visualizar no va a poder entender la información que se está enviando. A eso se le conoce como encriptación. ¿Ya? Entonces, si quieren resumir lo que mencioné, el SSH es lo mismo que Telnet, pero tiene más seguridad porque encripta los datos. Profe, Dígame. yo había visto como, había leído que como encriptar los datos era como que estuviesen como en una caja, así como que nadie las podía ver. Ya, a veces como la visualización gráfica, así como que si yo lo pueda mirar, eso vería. Uh-huh. ¿Cachai? Pero no es eso, es cambiar los códigos por otros códigos. Sí. Por ejemplo, a mí, pucha, que es fome no hacer la clase presencial, pero hay hartos ejemplos para esto. Pero lo que yo puedo decir es 1, 2, 3, 4,
se va a significar para nosotros siempre, no sé, estrella, cuadrado, triángulo, círculo. ¿Sí? Esto es nuestra encriptación. Entonces, cuando imaginemos que el tercero B completo conoce esta encriptación. Entonces, en el patio, que cualquiera puede escuchar, ¿cierto? Imaginemos que el patio sería internet. Yo le digo, no sé, Cayuan, dime tu contraseña, y Cayuan me dice, es círculo, círculo, triángulo, cuadrado. La gente dice, oh, cacha, me sé la contraseña de Cayuan. Pero no es círculo, círculo, triángulo, cuadrado, sino que la contraseña de él es círculo, círculo, triángulo, cuadrado. ¿Alguien sabe qué es 4432? Nadie. Porque estamos ocupando una encriptación. Lo que estamos haciendo es codificar la información de lo que en realidad es a otra cosa que no es. Eso es como lo más sencillo. Obviamente la encriptación no trabaja así de básica ni plana. Tiene unos algoritmos especiales para hacer todo esto. Pero así se entiende. ¿Ya? Es el cambio de códigos por otros códigos para que aquellos que puedan escuchar o visualizar la información no la entiendan. ¿Duda? ¿Ninguna? ¿No? Chiquillos, recuerden escribir nomás. Yo, a medida que voy avanzando, voy mirando un poco el chat para ver si es que hay alguna duda y la vamos resolviendo. O si no, simplemente ocupe su micrófono y me pregunta. Oye, que está rayado todo esto. Vamos a borrar. Eso. Tienen entonces acceso a distancia con una red activa. Tiene que estar configurado. SSH lo mismo. También es a distancia. También necesita una red. También tiene que estar configurado. Pero se le aplica más seguridad porque los datos que viajan por la red se encriptan. Número 3. Puerto auxiliar o acceso por puerto auxiliar. Si habláramos de el puerto auxiliar dice que es una conexión fuera de banda. Y se acuerdan acá, también decía fuera de banda. Fuera de banda quiere decir que no necesita una conexión previa, o sea, una configuración previa. ¿Ya? Si está nuevo, bacán. Si está configurado, bacán también. ¿Ya? Igual que la consola. No necesita configuración previa. Utiliza la línea telefónica. Letra B. O sea, el cable que utilizo no es el cable de consola como el puerto de consola, sino que acá ocupo un cable telefónico. Ese cable que tiene el puerto RJ11, que no sé si usted ya lo conoce. Esa es la línea o el cable utilizado para el puerto auxiliar. ¿Cuál es el puerto auxiliar? Ahí está la imagen. Para el mismo router, el consola estaba aquí abajito, el auxiliar está ahí arriba. Ya, ustedes lo van a encontrar con este nombre, con AUX, y por lo general es de color negro. Ya, siempre ese es el nombre en inglés del auxiliar, siempre es AUX, y tiene color negro en este caso. No se ve ahí, pero está ahí arriba en la parte naranja, está la parte negra. Dice, se puede utilizar como puerto de consola. O sea, podríamos decir que es lo mismo que el puerto de consola, pero utiliza un cable telefónico en vez de un cable de consola. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe esto si es lo mismo que el otro? El cable, como se llama auxiliar, todo lo que es auxiliar es lo que es como el respaldo de. El puerto principal para configurar un router o switch es el consola. Y si el consola, por ejemplo, dejó de funcionar, se quemó, está cortado el puerto o lo que sea, yo puedo ocupar el puerto auxiliar y hacer lo mismo trabajo que lo hago con el de consola. ¿Sí? O sea, el puerto auxiliar es el puerto en caso de emergencia. Si lo quieren escribir en algún momento o en algún lugar de su cuaderno, puede poner que el puerto auxiliar, podríamos decir que es el puerto de emergencia. Emergency. ¿Sí? Es el puerto que cuando, por ejemplo,
no está configurado, o sea, no puedo ocupar esto, ¿cierto? Si no está configurado el equipo, no puedo ocupar esto. Y el puerto de consola está dañado, se ocupa ahí recién el puerto auxiliar. Repito, es el puerto de emergencia. Pero hace lo mismo que el puerto de consola. No, ninguna duda. ¿Se entendió cómo entonces acceder a los equipos? Tenemos 3 opciones y de esas 3 hay una que se divide en 2 porque una es menos segura y otra es más segura. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta? Algo que no se entendió, mijo. Que ayer está viendo Pablo Escobar, entonces quedó un poco pegado. Al tiro el presente, oye, pero calmación, pues si no hemos terminado. El presente, escríbalo por favor en el Discord, porque ahí yo tengo el registro. Aquí no voy a visualizar. Dice Dalbor Gerardo, no se me ocurre ninguna pregunta, pero igual podríamos hacer una hora. Ya, chiquillos, dígame, Kashuan. Oye, la Meli que floja. Kashuan, ¿qué le pasó? Lo escucho o lo leo. ¿Puede repetir lo que se le dije hoy que me perdí? Oye, eso fue hace rato, pues Kashuan, no. Ya lo voy a decir acá, no te voy a poner el PPT. Primero, todo eso que tú mencionas es la shell. ¿Ya? Es la interacción que tiene el usuario con un equipo. Eso se le llama la shell. La interacción del usuario con un equipo. Y esa apaga el micrófono, gracias. La CLI es comandos, o sea, para poder usted configurar o hacer cosas en el equipo, tiene que saber hacerlo a través del texto. La GUI es a través de gráficos, o sea, lo que estamos ocupando ahora, esto, de poder visualizar las cosas y hacerlas gracias a poder tener imágenes, ¿sí? Yo veo la imagen de esto, yo puedo ver la imagen de esto, veo una X para cerrar, etc. La NUI es a través de touch. ¿Ya? NUI significaba interfaz natural de usuario. ¿Por qué natural? Porque la persona ocupa su cuerpo para poder interactuar con la máquina, o sea, todo lo touch. Y por último, la OUI es orgánica. Y el ejemplo de orgánico aquí dijimos que eran los sensores. En el celular hoy día tú simplemente mirando el celular se desbloquea solo. Ya, eso es. Ahí tenemos las 4 interfaces. Repito, en el PPT salían solo 2 porque el PPT es del 2017, pero yo ahí siempre trato de meterle alguna información nueva. Ya, eso es. Oye, recuerden que el viernes a las 12:30 voy a estar conectado por Discord. Ya, voy a estar ahí presente si es que alguien tiene alguna duda de la presentación. No sé si ustedes ya recibieron el archivo que les mandé. Está los grupos que no se hicieron, lo armé yo, y están todos los temas. Y además, de pura buena onda que soy, le puse en la sección específica del capítulo 2 dónde encontrar esa información. Entonces lo que tienen que hacer como grupo es leer todos, ojo, el 29 de mayo
todos tienen que leer, porque como les digo, son presentaciones muy cortitas. El tema que les entregué es muy chiquitito para cada grupo. Entonces, todos, por favor, dense el tiempo de leer eso. Está en Cisco, ya desde el celular se puede leer, no hay problema. Y cuando ya lo hayan leído, lo hayan comprendido, pasen recién a hacer una presentación, un PPT. Entonces, este viernes lo que yo voy a hacer es estar atento a sus dudas. Profe, me tocó, no sé, las protecciones para las fluctuaciones de energía y no entiendo lo que es una SPS. Y ahí lo podemos conversar y etcétera. O a lo mejor alguien dice, profe, yo no entiendo cuál es la función de, no sé, del adaptador de loopback. Ya, yo se lo explico. ¿Sí? Un poco, esa es la visión del viernes. Ahora, si usted es capo, seco, ya conoce todo, obviamente el viernes no va a preguntar nada, ¿ya? Pero de ahí no voy a aclarar más dudas. ¿Sí? Y repito, la próxima semana, el viernes es interferiado, por tanto, no los voy a ver ese día viernes. Y la subsiguiente, que sería el 29 de mayo, usted tiene que presentar, y también en el archivo que les mandé, están las fechas, el horario específico. Desde el grupo 1 hasta el grupo 9, creo que es el último. Ya son 25 minutos por grupo, solamente para que esperar lo que se conecten, que se deben demorar unos 5 minutos, unos 10 minutos, yo calculo